Muy buenos días amigos, amigas, señoras y señores. Como siempre, yo con el gusto de venirles a informar de la mejor manera, con los puntos, y estos puntos son muy importantes sobre la conferencia del día de hoy. En México, si algo se ha establecido y establecieron los gobiernos prianistas fue el privilegio. Además de cargarnos demasiado la mano a las personas comunes, a las personas que realmente, además de sufrir por una oportunidad de empleo, cuando la conseguíamos se nos pagaba muy poco y además también se nos descontaban los impuestos. Dentro de este marco y este ambiente y esta manera realmente abusiva de ser de los gobiernos prianistas, vemos que inclusive además trajeron muchas empresas extranjeras o permitieron que muchas empresas crecieran, pero al costo de ¿qué? Por eso mismo vamos a escuchar primero mejor este fragmento de la conferencia de prensa. Alrededor de 400,000 millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales. Es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu, de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad al Instituto de la Transparencia para que ellos resuelvan si se da a conocer la información completa que van a tener en sus manos. Lo mismo vamos a hacer enviando toda la información al Poder Judicial para que resuelvan lo que proceda de conformidad con la ley. Pero nosotros vamos a cumplir y lo más importante es poner ya un punto final a estas condonaciones excesivas, abusivas, injustas, porque esto ha significado una fuga de ingresos para la hacienda pública. Entonces, vamos a que se cumpla cabalmente con la Constitución. Vamos a firmar. Muchas gracias a Margarita Ríos, extraordinaria directora del SAT, una mujer inteligente, muy buena abogada, poeta, una mujer con convicciones y sobre todo una mujer honesta. 400,000 millones de pesos condonados a estas empresas, que es por lo mismo y otra cuestión que por eso a mí me cuesta mucho trabajo ver a Carlos Slim o cualquiera de esos multimillonarios que recordemos que en el gobierno de Salinas de Gortari los multimillonarios crecieron de 1 que había en México a 24. De esa cuestión que es tan injusta, que no debe de ser, que acusa todo ese privilegio, todo ese amiguismo, influyentismo, y que además entonces se nos empezó a cargar la mano a los mexicanos, entendiendo así como dice el artículo, la recaudación es el instrumento más importante de la política económica que posee un Estado.
Los impuestos son la obligación que tenemos los ciudadanos de contribuir con el gasto público, así como para orientar directamente la producción y la distribución de bienes. ¿Qué son los impuestos más importantes? Además del impuesto al valor agregado que grava el consumo y el impuesto sobre la renta que grava el ingreso, la legislación fiscal establece un gran número de contribuciones, impuestos, derechos, etcétera, locales, federales, municipales, impuestos especiales que hacen de México uno de los países más complejos de la materia. Los principales impuestos que pagamos los mexicanos, o por lo menos la mayoría, son el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS, y ahí nos los aplican sobre todo en la gasolina, y bebidas saborizadas por litro, plaguicidas, alimentos no básicos, juegos con apuestas, servicios de redes públicas de telecomunicaciones, impuestos generales de exportación e importación, impuestos sobre nóminas, impuestos sobre la tenencia, ley federal de derechos, impuesto predial, toda la situación que inclusive hasta en las concesiones que le dieron a las empresas extranjeras en segundos pisos, carreteras, libramientos, donde ahí también se nos aplica un impuesto, y en varias cosas. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta exageración tan injusta de que grandes empresas que generan grandes cantidades de dinero, simple y sencillamente se las hayan condonado esas cantidades tan terribles? Ya sabemos, conocemos que la refinería en Dos Bocas, Tabasco, costará 160,000 millones de pesos. Por ende, ya supimos que también chatarrizaron las refinerías, las hidroeléctricas, y que además a tantos empleados, sobre todo el gobierno de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, también no les importó que no tuvieran buena comida, un buen servicio médico, sus botiquines, etcétera, etcétera, y así lo podríamos aplicar en tantos casos. Vamos a escuchar a quien está al frente de la Secretaría de Hacienda, de Administración Tributaria, y ahorita nos vemos. Bien, pues como saben ustedes, hemos terminado la campaña de la declaración anual, ahora a finales de abril, personas físicas. En marzo llevamos a cabo las personas morales, y aquí se puede ver la diferencia, lo que hemos podido crecer en comparación con el año pasado. Es un 11% más en declaraciones de personas físicas. De 5.6 millones pasamos a 6.2 millones de declaraciones. Y bueno, para tener una idea, ya aprovechando el comercial, la situación de la recaudación en este momento en términos reales, en enero-abril la recaudación creció 4.5%, eso en términos reales, respecto al mismo periodo del año anterior. Hay un crecimiento de 95,000 millones de pesos. Y de justicia tributaria, que debe, no nada más que está que esté en el Código Fiscal, sino que constituye un principio en sí de qué es lo que debe regir en condonaciones de impuestos. Entonces, incluso cualquier beneficio que se otorgue siempre debe ser extraordinario, debidamente justificado y temporal, proporcional y siempre de acuerdo a la coyuntura. Pero es muy importante esto, que es extraordinario y debidamente justificado. Así, en estos fragmentos que les traje, amigos, amigas, señoras y señores, por parte de lo que está exponiendo Margarita Ríos Farjat, la actual titular del SAT, también es importante entender que nos trajo números de cómo se le fue condonando y en qué números, desde el sexenio de Fox hasta el de Peña. Vamos a escuchar. El esquema, se hace un esquema distinto de condonación de adeudos. Y tenemos, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2000, que como parte de unas reformas a los dispositivos transitorios del Código Fiscal de la Federación, se propusieron unas condonaciones generalizadas, universales, bajo ciertos requisitos, pero en términos generales, valga la redundancia, generalizadas, de entre el 10 y 12.5% de los créditos fiscales, contribuciones federales, incluidos accesorios. Ahora es una condonación de 80, previo pago del 20, y 100% de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución. Porque al descargar a los deudores fiscales, ya no es proporcional o equitativo
o quizá ya no es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, como manda la Constitución en el artículo 31, fracción cuarta. También controvierte el principio de rectoría económica porque pues, es una atribución del Ejecutivo y que está regulado este principio, como señalamos, por el Código Fiscal de la Federación, y obviamente de justicia tributaria. Es un desincentivo. Si no las había, hacia atrás, pues 99, los 5 años que tiene hacia atrás el fisco como facultad para revisar, pues quedaban, pues no se revisaban ya. Era básicamente la política pública insertada aquí, era si uno está bien al corriente, si uno está bien ahorita, vamos a darle para adelante, ¿no? Y además mermó la recaudación secundaria. Obviamente, al no existir o restringirse el número de auditorías, pues no está documentado el número, pero si se restringe el número de auditorías, pues se restringe el número no nada más de multas y de sanciones, sino de lo que se puede haber recaudado a través de las auditorías, lo que conocemos nosotros como recaudación secundaria. El gobierno, por el hecho de no hacer algo bueno que parezca malo o algo malo que parezca bueno, precisamente por eso se muestra de manera respetuosa y no está dando los nombres, pero aquí en internet podemos encontrar listas desde compañía como Cemex, la compañía cementera que está en primer lugar precisamente en este modus de condonación de impuestos, pero también encontramos las empresas en cuarto lugar de Carlos Slim como Telmex, y volvemos a encontrar a Grupo Carso, que también es de Carlos Slim, en el lugar número 13. Vemos empresas como Bachoco, Kimberly-Clark, la empresa de papel, Coca-Cola FEMSA, ahí en los lugares 23, 25, 26 respectivamente, TV Azteca, Televisa, etcétera. En un país como México, donde no nos podemos dar el gusto, así como los privilegiados se dieron el gusto de retener el 80% de la riqueza que producimos los mexicanos, y que además se dieron el megalujo de condonarse estas cantidades tan impresionantes de impuestos, simplemente trayendo ahí 44 empresas, ahí hay un total de 214,000 millones de pesos. No es posible. ¿Y cuál fue entonces también esta situación? Que nos cargaron la mano mucho más a los mexicanos y que vivíamos además perseguidos por el terrorismo fiscal, ¿no? Al momento de emprender en un negocio, estar en una actividad empresarial, abrir una escuela, un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no está bien. También se hizo un desglose por parte de Margarita Ríos con respecto a los últimos años, sexenio de Peña Nieto. Estos son ya números, el total del 2007 al 2012, y digo 2007 porque pues la firma de la ley de ingresos fue en diciembre del 2006, son 161,000 millones de pesos. El valor actual de estas condonaciones es 400,000 millones de pesos. El valor histórico son como 100,000 millones menos, pero esto es el valor actual. En México, en muchos productos, artículos, servicios y cosas que compramos, incluyendo alimentos y bebidas, ahí va incluido un pago de impuesto. Lo que realmente desniveló la balanza es permitir a todos esos empresarios multimillonarios, que así tanto lo presumen y teniendo tantas empresas, a precisamente ese desangrado de 400,000 millones de pesos. Imagínense por qué nos empezaron a cargar la mano y por qué las cosas en ese sentido se pueden ver deshonestas. En México el IVA pagamos el 16% en la gran parte del país, excepto en la franja fronteriza, donde ya se los bajaron a la mitad, precisamente por la competitividad que existe en Estados Unidos, con el hecho de que vemos que, por ejemplo, en Nueva York, que ocupa la primera posición en la tabla, quienes son los que más pagan impuestos con un gravamen combinado medio, un promedio de 12.6%, y mucho mejor se encuentra el estado de Texas, el tercer territorio con menos impuestos estatales y locales, lo que resulta un recargo fiscal medio de 7.5%. De todos esos impuestos, el IRS o IRS por sus siglas en inglés, así se denomina el SAT en Estados Unidos, también las remesas, cuando las personas que están allá le mandan ese dinero a sus familiares que son caracterizados por nombrárseles como remesas, si mandan más de $10,000 va un impuesto, incluyendo, así como dice aquí abajo, aquí lo podemos leer, que tienen
que tienen que reportar inclusive por montos hasta de $1,000 que manden en remesas, y ahí también ellos están pagando un impuesto, pero en Estados Unidos las cosas en esa materia se están manejando de una manera más justa, más congruente, más honesta, ¿no? De otras situaciones que nos desglosó Margarita Ríos, también tenemos que entender este desglose que ocurrió desde el 2008 al 2017, que también es interesante, vamos a ver. Bien, aquí no estamos colocando nombres, no lo hacemos por secreto fiscal, pero aquí podemos darnos una idea de la situación. Los primeros 12 contribuyentes, por ejemplo, pues más de la mitad promovieron un amparo, repiten casi todos ellos el beneficio del 2007 al 2012, incluso incrementan las cantidades a condonarse. Raro es el que no repite, la siguiente lámina, el siguiente ejercicio. O sea, les señalo, es raro el que baja y más raro el que no aparece en 2013. En general aparecen nuevos y se incrementan los que estaban, es lo general. La siguiente. Entonces, así como lo acabamos de oír en la voz de Margarita Ríos, en lugar de mantener un número, por lo menos muy reducido, de estas empresas deshonestas que le perdonaban tantos impuestos, pues la situación que hay que entender, que por eso las empresas que evadieron en promedio 244,000 millones de pesos anuales, representa un 39.66% de la recaudación potencial en el impuesto sobre la renta. 39%, o sea, les faltó el 11% para llegar a la mitad de lo que pudo haber recaudadose en México. La política fiscal mexicana favoreció siempre a quien más tiene, mediante tasas muy bajas para gravar recursos que son la principal fuente de ingresos de las clases más ricas, y hacia los cuales las clases con menos ingresos no suelen tener acceso, como las herencias, las ganancias en mercados accionarios, las ganancias de minería. La evasión fiscal, este es uno de las peores consecuencias. La evasión fiscal reduce el pago de impuestos a través de métodos ilegales. Por ejemplo, la subfacturación para reportar menores ingresos que los obtenidos, o métodos más complejos como el uso de paraísos fiscales. Otro fenómeno relacionado con la pérdida de la recaudación es la elusión fiscal, la cual sucede cuando por varias vías legales una persona o empresa reduce el monto que debe de pagar de impuestos mediante estrategias que aprovechan los vacíos e imprecisiones en leyes tributarias. Por ejemplo, cuando las empresas transfieren sus ganancias al exterior con tal de pagar menos impuestos utilizando estrategias legales muy complejas. Y vámonos a un ejemplo casero: a todas esas personas que adquieren coches de lujo en la Ciudad de México, Estado de México, y que adquieren placas de Morelos, porque ahí además no se pagan tenencias. Es una situación que se tiene que homogeneizar, por lo tanto, en todo el país. Esto, además de todas esas cuestiones de las empresas que no se cansaron de no pagar y de desangrar a nuestro país el erario público, provocó que las familias más pobres sean las que pagan tasas más altas, al gastar un porcentaje más alto en sus ingresos de consumo. Esto, todas son las consecuencias, o algunas de las consecuencias, ya que con el dinero que evadieron todas estas empresas, podíamos haber reconstruido 5 veces al país. Así, para terminar, así lo traigo. Por eso es tan importante, por eso es tan justo y tan necesario que las finanzas se saneen, y que México con eso se fortalecerá económicamente, y que además con eso, manejado los dineros de manera eficiente, de manera respetuosa, de manera respetable por parte del gobierno, por eso se van a poder llevar a cabo el poder dar tantos proyectos que van a traer tantos empleos, que eso va a seguir haciendo que crezca nuestro país económicamente, y que al mismo tiempo a todas estas personas se le alinea a la derecha, precisamente para que realmente cumplan en un país que con un acta mexicana no han cumplido como mexicanos, y no nos han convenido tenerlos en el país, ni a los nacionales ni a los extranjeros. Y a esto, en este sentido, aquí sí ya se homogeneiza. ¿Cómo lo ven? Amigos y amigas,
Mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones, como siempre, realmente agradecido. Esperándolos ver en el siguiente video, por favor reciban mi invitación para acompañarme todos los miércoles y domingos a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, a mis transmisiones en vivo, donde también les seguiré trayendo comentarios interesantes, notas relevantes, cosas y asuntos que nos ayuden a todos y a todas ustedes a caminar juntos con esta cuarta transformación, y que nos compete a todos y a todas corregir nuestros errores y realmente fortalecer, hacer brillar a nuestro país en cualquier rincón que nos encontremos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.